buenos días jóvenes, bienvenidos a esta su materia Dibujo Técnico. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Estamos en la última unidad de este año lectivo que lleva por nombre Cortes y Maquetería. Vamos a revisar brevemente el contenido de esta unidad. Tenemos el tema 1, Cortes y Secciones, en donde vamos a revisar un concepto, los tipos de corte y corte total de un volumen cilíndrico hueco. El tema 2 lleva por nombre dibujo arquitectónico. Ahí trataremos una introducción, desarrollo principal del dibujo arquitectónico, anteproyecto, proyecto o forma de presentación, elaboración del proyecto, legalización de la obra. Plantas, simbología aplicada en planos para maquetería, representación de planos y simbología, elementos complementarios para la realización de una obra y planos estructurales. El tema 1 que vamos a revisar hoy lleva por nombre cortes y secciones. El objetivo de esta clase es reconocer e interpretar las partes ocultas de un cuerpo y representarlas mediante vistas seccionadas. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado a la última unidad de estudio de este año lectivo. En esta unidad básicamente vamos a revisar conceptos, ¿sí? Va a ser más conceptual que gráfica. Así que chicos, presten atención porque varios de estos conceptos serán tomados en las lecciones, en los aportes y en los exámenes que están por venir. Entonces vamos a revisar un breve concepto acerca de lo que son los cortes. Cortes y secciones. Se trata de un plano secante que corta una vista principal de manera perpendicular. Una figura plana no se puede cortar por su forma, pero sí un objeto volumétrico con la siguiente condición. Se puede seccionar solo si existe la posibilidad sobre la forma y situación del objeto. Veamos qué nos quiere decir eso. Como podemos ver, a esta figura volumétrica, porque tal como lo dice, no se puede cortar una figura plana, necesariamente debe tener volumen, se le aplica un plano secante. Este plano es el que nosotros denominamos corte, el que está aquí en forma de malla. Entonces, el corte está representado precisamente por un plano secante que corta la vista principal de manera perpendicular a ella, al objeto. Para poder realizar el corte como tal, debe tener una condición, que se puede cortar, se puede seccionar solo si existe la posibilidad sobre la forma y la situación del objeto. Entonces, cada vez que ustedes vean en una lección la pregunta, ¿cuál es la condición que debe tener un objeto volumétrico para ser cortado? Entonces ustedes ya saben lo que deben responder. Tipos de corte. Existen dos tipos de cortes, los longitudinales y los transversales. Longitudinales, el plano secante es paralelo a la longitud mayor de las tres dimensiones del sólido, obteniendo un corte o sección total. Transversales. El plano secante es paralelo a la longitud menor de las tres dimensiones del volumen, obteniendo un corte o sección parcial. Bien, veamos. Se llaman longitudinales, tal como su nombre lo indica, porque el plano de corte, el plano longitudinal, el plano secante, es paralelo a la longitud mayor de las tres dimensiones, o sea, se lo corta de lado a lado, ¿sí? Así de simple, obteniendo el corte o sección total. Los transversales es cuando nos referimos a una sola sección. En este caso, el plano secante es paralelo al volumen obteniendo un corte o sección parcial. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que son cortes totales
en volúmenes cilíndricos. Vemos cómo el objeto en cuestión está siendo cortado de forma total, ¿sí? Exactamente por el centro de manera perpendicular. Vemos la representación del corte por medio del plano secante. Tenemos la sección A', tenemos su vista superior. Ya recordemos que una vista superior es como si nosotros lo viéramos desde arriba, ¿no? Totalmente de una forma vertical. El producto de un volumen, perdón, de un corte sobre un volumen es precisamente la representación gráfica. Nosotros al aplicar un corte debemos entender la representación del mismo. Entonces aquí vemos este objeto que ha sido cortado, tenemos esta sección A', en donde podemos graficar claramente el objeto cortado. Asimismo en su forma frontal, en su vista frontal. Entonces aquí tenemos una vista lateral del corte. Y acá tenemos en cambio la vista frontal del objeto. Como ven, se pueden representar todos y cada una de sus formas. Aquí es muy necesario el uso de sombras, ¿sí? Y de colores para poder representar el volumen del mismo. Acá tenemos otro ejemplo muy claro de lo que son cortes totales de un volumen cilíndrico hueco. El de hace un momento era un objeto sólido. En cambio acá estamos tratando de un cilindro hueco. Bien, vemos el plano cortante, tenemos la sección A'. Entonces fíjense bien en la forma, ¿no? Aquí tenemos este cilindro en los cuales tenemos este agujero, por eso se llama cilindro hueco. Hay que saberlo representar, fíjense bien en todos los detalles, ¿no? Aquí se hace una especie de embudo donde hay una salida mayor y otra menor, un diámetro menor. Eso también hay que saberlo representar en el gráfico. Por ejemplo, acá tenemos la vista superior, donde se muestra claramente la amplitud del agujero de salida y también del cilindro, cómo se va acortando. Entonces, esta parte que parece embudo, también hay que saberla representar. Se lo representa a los jóvenes que tienen el libro y lo pueden visualizar de una mejor manera. Se lo representa por un segmento que lleva líneas, ¿sí? Que está rayado, ¿no? Okay. Aquí tenemos ya la parte seccionada. Vemos claramente la vista lateral del objeto ya cortado. Podemos darnos cuenta de las distintas características dentro del corte del objeto. Aquí vemos también que hay una parte vacía. Y aquí vemos la parte en forma de embudo, ¿sí? Que es una parte con unos diámetros mayores. Y también tenemos la vista frontal del objeto como tal. Entonces, todos estos tipos de representaciones nosotros debemos captarlas. Todos estos tipos de detalles nosotros debemos saber representar en cada una de las vistas, tanto la vista superior como la vista lateral del corte, la sección, la parte seccionada y la vista frontal. Aquí ustedes tienen una tarea, una pequeña tarea, ¿sí? Esta tarea la van a encontrar en la página 79. Ustedes tienen que realizar el corte total del siguiente volumen. Aquí ya se les está describiendo el plano cortante. Entonces ustedes tienen que representar la vista superior, ¿sí? Fíjense bien en todos los detalles. Aquí tenemos una abertura mayor, acá dentro del objeto tenemos una abertura menor. Entonces ustedes lo tienen que saber representar. Acá tenemos un espacio, ¿sí? Un cilindro, ¿ok? Pero es un medio cilindro, es una parte que está como que hundida, ¿verdad? Entonces todo eso ustedes lo van a representar. También tienen que representar el corte transversal, la sección A', y la vista frontal del objeto. En este caso traten de hacerlo,
¿sí? De esta manera, visualizando esta forma de acá. Utilicen el frente para que se pueda apreciar esta parte. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar el tema número 2, dibujo arquitectónico. El objetivo de esta clase es realizar y representar simbologías para la elaboración de un dibujo arquitectónico. Bien, prácticamente lo que vamos a revisar ahora son conceptos. Son conceptos en los cuales nosotros debemos aplicar la simbología dentro de lo que son los planos de construcción de dibujos arquitectónicos como tal. Como introducción tenemos que el dibujo arquitectónico es la representación de los anteproyectos diseñados y realizados por el hombre. Sus gráficos se rigen por los principios del dibujo geométrico. Sin embargo, existen infinidades de diseños que no cumplen los reglamentos técnicos. Para ello se incluyen las normas de dibujo que establece una serie de codificaciones que nos permiten representar instalaciones sanitarias, agua potable, agua lluvia y eléctrica. Muy bien, chicos. Entonces, aquí vamos a ver ciertos parámetros también en el momento de elaborar unos planos. Tenemos el desarrollo principal del dibujo arquitectónico. Para el desarrollo de los dibujos recurrimos a las representaciones complementarias para obtener mayor claridad del mismo. Por ejemplo, vamos a ver las perspectivas, los cortes, las fachadas y la implantación. Entre estos factores tenemos en primer lugar el estudio y la diagramación del croquis. Vemos aquí nuestro plano, que es nada más que un croquis, obviamente con todas las medidas ubicadas de forma correcta. Dentro del estudio y la diagramación del croquis tenemos que prestar muchísima atención a la ubicación y dimensión exacta del terreno, a la conformidad en el tipo del suelo, a la idea básica o principal de la obra a destinarse y a la distribución de áreas. El anteproyecto es un esquema de ideas alternativas y diseños de una obra que cumple con los requerimientos del funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Que el anteproyecto debe cumplir ciertos requerimientos de una entidad superior. En este caso, si ustedes están trabajando para una empresa de construcción, todos esos planos, todo ese anteproyecto tiene que dirigirse primero al municipio, ¿sí? Que son los funcionarios encargados de la aprobación del proyecto como tal. Proyecto o forma de presentación. Debemos realizar varios estudios sobre la obra. Escogemos un solo diseño con sus respectivas especificaciones normalizadas, como son simbología, cotas, secciones, niveles, signos y planos de ubicación. En el proyecto como tal, se realizan varios estudios, tal como se los ha graficado acá, como son los estudios de suelo, estudios de factibilidad, etc. Luego se escoge un diseño, uno solo, con las respectivas especificaciones anteriormente detalladas. La elaboración del proyecto como tal, en esto se hace un desglose gráficamente la obra determinada por los siguientes puntos: estructuración, zonificación y amoblado. La legalización de la obra. Esta labor corresponde a un arquitecto o ingeniero que tiene la responsabilidad de firmar por la seguridad y manejo de la obra, aplicando la ley de ordenanzas municipales con honestidad. Como les dije hace un momento, ¿no? Siempre la entidad encargada de la aprobación de este tipo de proyectos es el municipio. Ahora vamos a revisar el tema de plantas. Las plantas o planos técnicos son instrumentos finales de todo proyecto y diseño arquitectónico que se apoyan de elementos gráficos de carácter reglamentario, donde quedarán plasmadas las ideas y creatividad. Esto maneja un procedimiento estándar. El primero es dibujar la base del volumen o edificio. Vemos que lo primero a diseñar es las bases del volumen o del edificio a construir.
Luego vamos a seccionar el edificio según el plano horizontal, desde el suelo hasta 1,20 m de altura, que representará las aberturas de puertas y ventanas. Fíjense la diferencia que teníamos hace un momento en el edificio, ¿no? Ahora lo que se hace es seccionar, ¿sí? Seccionar a 1,20 m sobre el plano, obviamente todo esto a escala, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ubicar puertas y ventanas. Como tercer punto vamos a separar la planta superior. Esto se realiza de forma gráfica de esta manera. Vemos cómo se pone de manera gráfica la separación del corte. Como cuarto punto, recordemos que la planta es una vista seccionada donde el observador se ubica verticalmente hacia el objeto. Entonces, para poder graficarlo de forma de plano, nosotros debemos recordar claramente que la vista del objeto que nosotros estemos realizando tiene que ubicarnos en la parte superior, ¿sí? Para tener una vista vertical del objeto. Y por último, como quinto paso, vamos a aplicar escalas alternativas en un margen regular de 1,100 y 1,50, dependiendo de los acabados requeridos para dar coherencia al plano. Entonces, esto es el proceso final. Ya el plano como tal, si se dan cuenta, tenemos el plano, como lo dijimos hace un momento, en una vista superior, ¿sí? Y también tenemos el croquis donde se van ubicando todos los espacios. Todo esto dependiendo, ¿sí?, de los acabados y requerimientos para darle coherencia, ¿no? Coherencia a lo que se quiere proyectar. Dentro del dibujo arquitectónico nosotros vamos a utilizar una serie de símbolos. Estos símbolos se tienen que aplicar en la realización de los planos para la maquetería. Aquí vemos unos ejemplos muy claros de lo que me estoy refiriendo. En clase nosotros vamos a ir detallando todos y cada uno de los símbolos. Aquí tenemos algunos símbolos, en realidad son más, ¿sí? Así que podemos tener una gran referencia con los que tenemos en este momento. Aquí en cambio vemos la aplicación de la simbología. Tenemos la zonificación, obviamente, dependiendo de lo que nosotros queremos realizar, dependiendo de la obra que estemos planeando, se tiene que ir zonificando, ¿no? Ir separando cada una de las zonas, la zona social, la zona de lo que es el, el comedor, la zona de la cocina, etcétera. Eso en el ejemplo que tenemos aquí enfrente. Y la aplicación de la simbología ya es ir ubicando, ir detallando por medio de los símbolos previamente vistos a dónde está ubicada una ventana, por ejemplo, dónde está ubicada una puerta y así sucesivamente. Y obvio, debemos nosotros señalar un recuadro donde están ubicados todos los símbolos de manera descriptiva para que el observador, para que la persona que lo esté viendo, lo pueda representar de una forma más rápida. Aquí tenemos una tarea, chicos, que está en la página 86 para los que tienen el libro. Aquí ustedes deben aplicar y representar cotas de nivel, puertas y ventanas. Bien, para terminar el tema, vamos a revisar algunos elementos complementarios al realizar una obra. La planta de una vivienda depende de las necesidades para definir sus áreas de uso. Aquí tenemos la planta sótano, la planta ubicada bajo el nivel del suelo. Es un nivel de uso alternativo con fines de garaje, almacenamiento o bodegas. Tenemos también la planta baja. Esta es una planta ubicada al mismo nivel del terreno. Puede alterar su posición por desniveles del mismo o por áreas designadas al diseño. En esta planta encontramos zonificaciones básicas de uso activo como comedor, cocina, sala, estudio, etc.
Y por último tenemos la planta alta o primer piso. Este es el nivel con mayor armonización, considerado área de descanso, porque consta de dormitorios, baños, etc. Tenemos también los planos estructurales. Tenemos la planta de cimentación, es la planta o base estructural de la obra obtenida por un corte o sección horizontal a nivel de los cimientos, para considerar el espesor, la pilarización, los replanteos de desagüe y arranque de los muros. En la planta de cimentación nosotros vamos a ubicar todo lo que es la estructura, ¿sí? Así de simple. Como vemos acá en el ejemplo, vemos ubicado dónde van a ir todos los pilares, también vemos lo que es la base estructural de la obra mismo, ¿sí? Y también se pueden, como bien aquí lo dice, se puede hacer replanteos de desagüe y arranque de los muros. También tenemos el esquema en estructuración de cubierta. La estructura de las cubiertas son elementos principales para solucionar y evitar la exposición al medio ambiente. Necesitan ser previamente diseñadas. Existen varios tipos de cubiertas con estructuras atirantadas, que son conjuntos de tiras o vigas y cuartones con una pendiente de 45 grados. Este esquema se refiere a lo que es el techo, ¿sí? Es la estructura de las cubiertas. En este caso, siempre es necesario poderlos diseñar con anticipación para prever cualquier situación previa. Y la planta de cubierta o implantación. Las implementaciones de cubiertas permiten visualizar los sectores altos, bajos y dimensiones ocupadas sobre las estructuras llamadas caballete. El caballete, el limatón y la limaolla. Tenemos entonces la descripción de cada uno de ellos. Caballete es el sector más alto de la cubierta. El limatón son las pendientes sobresalientes que parten del caballete. Y la limaolla son los bordes más bajos que tienen función de canalones. Esto para dirigir las aguas lluvias. Muy bien, chicos, la clase ha llegado a su fin por el día de hoy. Así que se me cuidan muchísimo, ¿sí? Espero verlos sanos la próxima clase.